Hoy vamos directas al cambio con el apasionante mundo del chaleco. Para las que no me conocéis mucho, sabéis que soy Fanny o Estefanía Salgado. Soy la directora y la coach de imagen en las tiendas de Paca Cervera y hago estos directos todos los jueves a las 7 de la tarde con la única intención y objetivo de aportaros inspiración, de aportaros ese punto magnífico que me parece que es imprescindible para cualquier mujer que tiene personalidad, que quiere ir diferente, que no se conforma con lo que ve en los escaparates y con lo que todo el mundo a lo mejor presenta y quiere encontrar su imagen, su personalidad o hacer un cambio de repente en su armario y no sabe cómo hacerlo. Pues estos directos os sirven primero para que nos conozcáis, para que conozcáis cuál es el producto que tenemos en las tiendas y además para que sepáis cuál es nuestro modus operandi a la hora de trabajar. Nos encanta atenderos, nos encanta que vosotras seáis las protagonistas. Nos encanta que seáis vosotras las que dais las respuestas, no nosotras. Con lo cual, estos directos son simplemente un modo de inspiración que yo tomo para mí misma y que os expreso con todo el amor y con toda la pasión que siento por la moda para que daros esa amplitud de miras para que no os quedéis con lo único que veis en los escaparates o con las imágenes que os llegan. Veréis, vuestro producto es el mejor de toda España. Gracias. Os tengo que decir, María, te voy a decir que he estado esta mañana con una clienta nuestra que acaba de llegar de Londres y nos decía exactamente eso. Nuestras marcas puestas en otros países no tienen absolutamente nada que ver las colecciones. Mira que son magníficas. Mira que puedo presumir este año de una selección espectacular. Pues nos dicen que enhorabuena y felicidades porque la selección que tenemos es espectacular. Como comprenderéis, me llena de satisfacción y de orgullo, pero es cierto, porque no es la única que me lo ha dicho, nos lo dicen muchas clientas. Con lo cual, Aslin, muchas gracias también y gracias Maite por hacernos este comentario. ¿Te encanta el cinturón? Qué bonito, ¿eh? De Alberta Ferretti, maravilloso, puede ir o bien por dentro de la trebilla o por donde quieras. Este es el suéter blanco del Cashmere Seda de Cruciani, que sabéis que amamos esta firma porque es una calidad excelente, es dulce, es estiloso, lo tiene todo. Pero vayamos al tema del chaleco. Veréis. Si la semana pasada hablábamos de las blazers, decíamos que la blazer, esta tendencia, este año, se había reinventado con nuevas siluetas, con nuevos conceptos, pero siempre manteniendo su esencia y siempre manteniendo ese toque femenino, actual, con las mangas murciélago para que quedara como una chaqueta tipo capa, dijéramos como un restyling de lo que era la blazer. Pues ahora vamos con su primo hermano, que es el chaleco. Hay muchísimas clientas que durante muchos años, cuando hemos tenido los chalecos, nos habéis dicho que no os gustaba el chaleco porque no sabíais cuándo ponerlo. Es decir, que cuando hace mucho frío ya nos ponéis el chaleco y que cuando hace calor es demasiado. No, queridas, no es así. El chaleco es una prenda atemporal y es una prenda para los intermedios, es decir, ni es para verano cuando estamos a 40 grados, ni es para invierno cuando hace mucho frío. Es decir, el chaleco es esa prenda envolvente que te sirve para crearte estilismos a base de o bien porque vas a hacer un layering, un capa sobre capa, y entonces te viene bien para aportarte estilo y prendas, o
porque de repente sobre un tema de fiesta le quieres meter una prenda que será un chaleco, que es el que rompa un poco esa forma que a veces el traje de fiesta, a veces no siempre, tiene más protocolario, más serio, más festivo, y rompes con el tema del chaleco y le aportas un look mucho más joven, más cool, más versátil, más diferente. Ahora os voy a enseñar cuál es mi selección. Veréis, mi selección ha sido partiendo del chaleco blanco de esta primavera, que sigue siendo espectacular porque encima son las lanas frías, que lo podéis colocar perfectamente ahora. Mirad, yo hoy me he puesto el pantalón campana, es que no lo veis, pero luego os haremos las fotos del look que llevo. El pantalón capri y crop de hermano con el suéter. Si me pusiera este concepto de chaleco encima, perfectamente podría llevarlo en este tiempo, que es todavía el otoño, que por la mañana hace calor, pero ahora cuando sales ya por la noche hace fresquito, o por la mañana muy temprano hace fresquito, y te vienen súper bien este tipo de prendas. Este tipo de prendas se pueden llevar desde solas, simplemente abrochado, y tiene un look súper sexy, súper monísimo para primavera, o para esta época de otoño, una fiesta por la noche, un look muy específico que le quieres aportar un poquito más de concepto, o de esta manera. Ahora cogeríamos la blazer y haríamos, esta sería la blazer que a mí me encanta, que es la de la boyfriend, la ancha, pero que se puede poner también en otra más estrecha. Mirad lo que me encanta, que si hiciera el concepto de solapa sobre solapa, una solapa blanca, una solapa negra. Este concepto que tiene un poco esa reminiscencia de el smoking, esa reminiscencia tan sobria, blanco sobre negro, me rechifla. ¿Cómo lo haría? Toda de blanco debajo y luego la chaqueta negra encima, o bien con este concepto de cinturón que llevo, si te quieres hacer una cintura más estrecha, o simplemente suelta para darle otro concepto. Así sería una idea. Otra idea que me vuelve loca para este concepto de chaleco sería con la chaqueta de piel. Mirad cómo sienta una chaqueta de piel súper entallada y le metes el chaleco debajo, como si fuera un cuerpo. También sería otra idea magnífica. Joven, súper estiloso, muy sexy, muy moderno, y depende de lo que vosotras pongáis, lo podéis hacer. Un look de día, incluso para ir a trabajar, con un pantalón más de caída, tal, lo podéis hacer para ir a trabajar, o os lo podéis poner incluso con un short cortito para salir una noche a una cena especial, a una velada, como vosotras queráis, ¿vale? Esta sería la idea. Y sobre lo que os estaba contando antes del tema de la fiesta, me refería a esto. Mirad, un vestido corto, súper fiesta, el tema de la lentejuela plata de hermano. Mirad lo que ocurre cuando le colocas el tema del chaleco. Se te ve solamente un trocito de falda, el chaleco te aporta la sensación de no ir demasiado expuesta, es decir, te acompaña, llevas una prenda que queda perfecta, no se te ve demasiado, pero enseñas todo lo que tienes que enseñar, y le quitas un poquito de hierro a la lentejuela para que no parezca que vas excesivamente vestida. ¿Veis? Pues igual pasa con este que con el concepto de los chalecos de pluma, que es donde voy a haceros más hincapié. Veréis,
Este año, disculpad que tenía que salir del plano, porque si no, no puedo colgar. Veréis, todo esto sale de rebuscar en las tendencias, en los street styles, que sale absolutamente en... Tenemos miles, tanta información que yo creo que el problema de muchas clientes cuando llegáis a las tiendas es que tenéis demasiada información mal filtrada. Os voy a contar por qué. Continuamente nos están llegando como mensajes visuales que estamos interpretando según el día que tenemos, según nuestra mentalidad, según nuestro punto de mira, según cómo nos encontramos ese día. Y eso, dentro de todo, no es demasiado bueno. ¿Por qué? Pues porque nos puede confundir lo que son los trucos de estilismo con lo que nos conviene en un momento dado por nuestra personalidad, por cómo nos encontramos, con lo cual, de una manera o de otra, si lo hacemos como un tip de estilismo, sí que cambiaremos un poco lo que es nuestro concepto de imagen en el armario, pero si lo hacemos como un truco para desenvolvernos un poco en nuestra personalidad, vamos a acabar exactamente igual. Con lo cual, vamos a acabar por no gustarnos, nos lo vamos a poner, nos vamos a sentir gordas, que no nos hace falta, que no es necesario. Y ese es el gran fallo. Ese es el gran fallo por el que muchas veces no optáis a estas tendencias que son las que aportan estilo, jovialidad, que te dan un chip diferente, porque os da miedo, no sabéis ponéroslo y nadie os ha prescrito cómo podría ser para vosotras, porque esta es otra. Depende, lo que siempre os digo, depende de la persona, depende de lo que vaya a hacer, depende de cómo tenga el talle, depende de muchas cosas, es una cosa u otra. Veréis, por ejemplo, os voy a enseñar dos chalecos que me vuelven loca. Este año vuelvo otra vez a nuestro queridísimo hermano Servino. Esto me encanta. Esta apertura que encima tú regulas desde aquí me vuelve loca. Es un chaleco corto que incluso va cerrado hasta aquí con su logo. Mirad qué preciosidad, qué dulce, qué elegante, qué sofisticado, pero a la vez fácil de llevar. Es ideal. Este, ¿verdad que sí, Ashley? Este lo podéis poner o debajo de las chaquetas o encima de las chaquetas, porque con esta apertura incluso lo podéis poner con un trench, con un abrigo, como queráis, ¿vale? Aquí lo podríais poner con el abrigo aquí debajo, os sacáis este cuello y hacéis este look, o encima de una blazer os lo podéis poner como una prenda encima y que os salga la prenda importante debajo, la prenda larga debajo y esta corta encima, que es súper bonito, ¿vale? Como total look, yo os lo presento así, con este pantalón que es el bootcut que nos ha hecho hermano, que es ideal. Os lo presenté en ecoleather negro con la tira en marrón y ahora os lo presento en blanco con la tira en negro. Mirad qué look más impresionante. Puede ser así y entonces ahora le añadís la chaqueta que me vuelve loca, el hombro redondeado, una cintura súper entallada, un corte Dior nuevo, renovado, súper estiloso. Este es el hombro de Balmain, que es ideal y que con el pantalón que lleva el concepto del jogging le quitáis hierro y dentro de ir de blanco, dentro de que el blanco siempre nos ha dado una sensación de que es un poco de comunión, un poco demasiado de fiesta. No, depende de cómo lo pongáis. Si a ese pantalón le ponéis una zapatilla, mirad, una sneaker negra para hacer el contraste con el plata y el oro, puede ser monísimo. Le podéis poner el zapato de tacón
un estileto, depende de dónde vayáis a ir, y le aportáis un carácter buenísimo. Pero mirad cómo cambia el mismo pantalón con el chaleco largo. El chaleco largo tiene otro concepto totalmente diferente. Cuelgo ya el pantalón, totalmente diferente, porque este lleva la capucha, ¿os dais cuenta? El otro llevaba un cuello de punto ideal, monísimo, para poder sacar sobre las chaquetas blazers, y en cambio este lleva el concepto de la capucha, que es lo que saldría después con cualquier chaqueta, y es más largo. ¿Qué pasa? Este chaleco, al ser más largo, es ideal para todo lo que serían pantalones, vestidos cortos, para que quede toda la misma línea, para quitar el hierro a los vestidos de fiesta. Me encanta este también. Por favor, las que tengáis fiestas ahora o bodas incluso, gente joven, me dedico a ellas. Un vestido de fiesta largo y necesitas ponerte algo encima. Por favor, acordaros de mis palabras, renunciar a la chaquetita corta y al chal. Un chaleco de estos encima de los vestidos de fiesta os puede aportar un look súper diferente, cañero, impresionante, que las vais a dejar a todas locas. Súper bonito, ¿vale? Hay chalecos y chalecos. Es que la calidad de estos chalecos las tenéis que probar, ¿verdad, Ashley? Esto hay que tocarlo para saber lo que es. Lleva el bolsillo y queda magnífico. Bueno, este concepto de chaleco queda tremendo también cuando lo combináis con las faldas de lana, toda en el mismo look. La falda de lana bordada, que es lo que estáis viendo ahora en las editoriales y en un montón de publicidades, que queda impresionantemente bonito. Otra prenda que os saco, que también me encanta, sería el tema de la falda corta, monísima, con la bota blanca. No sé si ya habéis visto nuestras botas. Mirad la bota blanca tipo militar, ¿vale? ¿Por qué os ofrezco la bota? Pues porque con esa falda corta hay muchas veces que dices, no me apetece la falda corta. Pero cuando le metéis una bota alta, realmente el trocito que se os va a ver es muy pequeño. Con una media bien tupida, el trocito de pierna que se os ve es pequeño. Como lleváis el tacón, ya os aporta altura. Queda tan sexy, tan mono, tan femenino, tan diferente, que es otro look para que el tema del chaleco resulte espectacular. Que luego aquí encima os podéis poner o las chaquetas de lana por encima, o los chalecos, o las capas, que hablaremos otro día, o los chales, monísimo, los trench, cualquiera de las prendas. Y ahora os quería hacer la reflexión sobre los conceptos estos. ¿Os acordáis del maravilloso? Ahora os lo enseño en flúor. El maravilloso chaleco largo, que es del concepto de las plumas, que era lo que os estaba enseñando, que me encanta para romper un poco la monotonía del total look en blanco, porque realmente el flúor es un color. Por color ya es súper espectacular. Os va a ir absolutamente con todo. Y este concepto tan amplio, me lo voy a probar, es que me encantan estas prendas. Tan amplio, tan bonito, ya como prenda juega un papel por sí misma, es decir, porque esto es un sustituto de plumas. ¿Y por qué? Porque como es largo, si te pones un suéter de cashmere gordo, de trenza, debajo, ya no necesitas mucha más prenda. Y si necesitas más prenda, con una chaqueta blazer que te pongas debajo y el chaleco, también es suficiente. Pero es que mirad cómo es de sensacional esta prenda. Mirad, jugar con los volúmenes. Sé que es un volumen espectacular, pero tenéis que jugar a hacerlo, a poneros el volumen donde lo necesitéis. Es decir, si queréis despejaros, esperad que me ponga esto un poquito más. Si queréis despejaros
Le he dado la vuelta entera, ¿eh? Mirad, si queréis despejaros, es que no lo veo, ni con gafas, ahora. Mirad, si queréis despejaros el hombro, queda fenomenal cuando lo dejáis así, ¿vale? Porque vosotras jugáis desde aquí, o esto que es lo que me encanta, que queda cozy, súper mono. Mirad, las manos las podéis meter desde aquí por fuera, o lo abrís y hacéis el layering para dejaros el volumen todo en la parte de detrás. Este color, ¿qué os aporta? Lo que hablábamos con los flúor, luz, es diferente, es una prenda que este color es muy difícil que encontréis en colecciones porque son colores que fabrican las primeras firmas, no es casualidad que sea Hermano Servino el que lo ha fabricado, son los que fabrican este concepto de colores y son prendas que os pueden aportar en vuestro armario un cambio de look, un cambio de concepto, de miras tan importante que es a lo que yo voy desde el principio que os estaba contando. No es solamente se trata de cambiar un poco vuestro armario, sino de cambiar y de abriros la mente a una personalidad nueva, porque ese es el éxito, chicas. El éxito es cuando os veáis diferentes, cuando os sintáis espectaculares, diferentes y sin perder vuestra esencia. Ahí voy, ¿vale? Tenéis que vestiros, acordaros, desde dentro hacia afuera, no solamente para que nos vean fuera, sino para que nos sintamos fuertes y poderosas desde dentro, y lo hacemos a través de la imagen y a través de las prendas. Pues con esto acabo ya por hoy el tema del chaleco. Espero que os haya gustado, que cualquier duda, pregunta, ya sabéis que tanto por Instagram o por el canal de Telegram, uniros, que es súper interesante, o en el canal YouTube, cualquier comentario que me hagáis, yo sabéis que siempre respondo. Estoy a vuestra disposición, estamos en las tiendas a vuestra disposición para poderos ofrecer y para poderos dar todas estas prendas maravillosas. Así que, chicas, espero que os haya encantado. A la semana que viene voy a continuar con los Total Looks en punto. Este año el Total Look en punto es súper tendencia, súper cañero. Es un concepto joven, es un concepto... Estaríamos horas escuchándote, Aslin. Gracias, mi amor. Gracias, muchas gracias. Y eso que hay a veces que yo misma digo, me enrollo, no, tengo que cortar, pero ya lo sé que a las que nos gusta sentimos pasión por esto. Como os estaba diciendo, el tema del punto no os lo podéis perder a la semana que viene porque os voy a dar tips súper buenos. No tengáis prejuicio, el punto depende de cómo lo pongáis para hacer total looks, es decir, pantalón, suéteres, abrigos. Todo en Total Look es una auténtica joya, una maravilla, os vais a enamorar. Y después os podéis colocar este concepto de chaleco largo, que ya es el plumas, encima de esas prendas para los sitios de más frío, pues para salir a la calle y llevar un look diferente. Con lo cual, os dejo aquí y a la semana que viene nos vemos con los conjuntos de punto. Un besito muy fuerte, que tengáis un buen fin de semana, disfrutar muchísimo y poner en marcha los tips que os prometo que funcionan. Gracias por todo, gracias a vosotras, hasta luego.